La regulación de la materia física y la cognitiva. La regulación, entonces, refiere a estabilizar normas, ¿no? A que un conjunto de pautas respecto de cómo actuar, de lo que está permitido y lo que está prohibido, se internalicen, se crean intersubjetivamente, se den por aceptadas y se obre en consecuencia. Por supuesto que las normas presuponen que su incumplimiento va a generar alguna clase de sanción, que puede ser desde una reprobación social ligera hasta la cárcel, la muerte o cualquier otro escarmiento que nos suelen prodigar nuestras sociedades. Eh, pero además de la legalización, digamos, de la intersubjetividad normativa que supone la regulación, tenemos también el proceso de legitimación, es decir, no solo reconocer lo prohibido y lo permitido, sino también verlo como válido, aceptar esas normas como legítimas, como buenas, como ciertas, como correctas, ¿no? No solo reconocer que existe la ley, sino validarla, aceptarla como, si no excelente, al menos como tolerable. Pero para que funcione un orden regulado es necesaria no solo la existencia de las normas y su intersubjetivación, sino cierta axiología, cierta internalización de algunos valores que se reflejan en esas normas. Ahora bien, la regulación tiene el componente material o el componente físico sobre la materia y la energía y el cognitivo. Respecto del primero, de la regulación física, digamos, hay que decir que es la que se ejerce especialmente sobre los cuerpos, sobre las tierras, sobre la naturaleza, ¿no? Es decir, sobre todo aquello eh, que es básicamente materia-energía, donde el conocimiento eh, tiene un rol lateral. ¿Cómo ocurre esa regulación sobre la materia y la energía? Bueno, mediante dos momentos, dos instancias. En primer lugar, la regulación constituyente. Tomo este término constituyente de autores como Hannah Arendt, ¿no? Eh, por oposición a un orden constituido. En la regulación constituyente se fundan los estados, se fundan los órdenes sociales mediante guerras, revoluciones y otras transformaciones dramáticas de las reglas que hay en una sociedad, en un colectivo humano. Y en segundo lugar tenemos la regulación constituida, que es más bien un reaseguro del orden que ya ha sido creado mediante policías, cárceles y cosas por el estilo. Escuelas, ¿no? Podemos añadir distintos elementos mediante, quiero decir, a ver, mediante no solo los objetos Foucaultianos por excelencia, sino también otros más vinculados a la economía, como las vallas, las paredes, ¿no? Que regulan, demarcan la propiedad. Eh, de cualquier forma, la regulación constituyente y constituida están en una relación dialéctica, no es que se ha terminado de una vez y para siempre la constitución y la regulación constituida ocurre sin afectar a la constituyente, sino que hay un ida y vuelta, hay dinámicas entre esas modalidades, pero en principio me interesa subrayar que ambas, en este caso, operan sobre la materia y la energía, ¿no? Hasta dónde se extiende tal propiedad, qué cuerpo puede circular por qué lugar. Naturalmente aquí tenemos incluidos los temas, un conjunto de temas muy amplios que están relacionados no con lo que es el objeto principal de esta clase, que es la expropiación y la explotación, es decir, temas económicos, sino con temas de poder en la sociedad, con
cuestiones, por ejemplo, de género, de dónde van los cuerpos de las mujeres y dónde van los de los hombres, con temas de, llamémosle, distribución del poder respecto de la diversidad, de la anomalía, de lo diferente, de la otredad. Hay un conjunto de cuestiones que están dando vueltas ahí que ustedes rápidamente asociarán con Nietzsche, con Foucault, con Marx y con toda la tradición de, del pensamiento feminista. Pero me interesa aquí verlo desde una perspectiva materialista, materialista cognitiva, en el sentido de que estas son regulaciones sobre la materia y la energía, y que a su vez tenemos las regulaciones cognitivas, en las que el punto central es la conquista de la intersubjetividad y de la subjetividad, ¿no? Lograr que se internalicen estas normas, que se internalicen estos valores, tiene un desafío cognitivo y no uno físico, ¿no? La regulación sobre la materia y la energía que veíamos recién va a redundar en la, el ejercicio de alguna clase de poder físico, mientras que la regulación cognitiva no necesariamente va a tener esa consecuencia. La regulación cognitiva apunta a que se internalice, a que se procese como natural, como aceptado, como incuestionable, incluso como impensable, aquel orden regulado que es necesario para que funcione la expropiación y la explotación, ¿no? Entonces tenemos una regulación constituyente también aquí, cuando se internalizan una serie de normas fundamentales, insisto, ya no sobre hasta dónde llega una propiedad o quién es el dueño de qué, sino respecto de ideologías, de valores, de lenguajes, de formas de organizar la sociedad, de formas de reconocimiento. Quienes hayan visto la presentación o leído algunos de los textos sobre materialismo cognitivo reconocerán que esas son las 5 formas de conocimientos intersubjetivos, ¿no? Ideología, perdón, axiología, lenguajes, organizaciones, reconocimientos y por supuesto las normas que son las que están aquí operando como el vector principal. Entonces tenemos una regulación constituyente, se funda un orden, se escribe en una constitución lo que está bien y lo que está mal y en qué cosas hay que creer y en cuáles no. Se sistematizan los lenguajes mediante escuelas, se aceptan algunas formas de organizarse, por ejemplo, la división entre el tiempo de trabajo y el de ocio, se producen reglas para todas estas cuestiones, aparecen las formas de reconocimiento, si uno se reconoce como miembro de una comunidad o como un individuo que se vincula a la sociedad, bueno, cuestiones que hemos visto en otras clases y que sería extenso nombrar aquí, pero tenemos esa regulación constituyente. Y luego, por supuesto, una vez fundado ese orden, una regulación constituida de leyes, ordenanzas municipales y otros procedimientos que actualizan las creencias intersubjetivas. Entonces, lo que tenemos aquí es un poco la fundación de lo que Castoriadi llama imaginario también, de lo que Wittgenstein nombra como formas de vida, el habitus de Bourdieu, si quieren. Hay muchos autores y autoras que podríamos traer para pensar estas cosas, pero lo que me interesa en esta mirada del materialismo cognitivo es notar que tenemos a un conjunto de conocimientos intersubjetivos, que son los que producen la regulación, que a su vez regulan dos cosas. Por un lado, las materias y las energías, y por otro, a los propios conocimientos, ¿no? Conocimientos que regulan materias y energías y conocimientos. Tenemos entonces esas dos modalidades de la regulación y vamos a pasar ahora antes de pasar un señalamiento que me recuerdan estas dos flechitas, y es que, claro, ambas regulaciones están en un diálogo permanente, ¿no? Porque la regulación respecto
de qué es lo legítimo, de qué valor es correcto, incide en lo que uno va a aceptar o no respecto de las tierras que le han sido expropiadas o confiscadas, ¿no? Si uno acepta, ha internalizado que está bien que un terrateniente sea dueño de esas tierras que antes utilizábamos en una comunidad, bueno, va a tener unas conductas determinadas. Si cree lo contrario, va a ir a quizás a disputar sobre esa regulación de la materia y la energía. Entonces, hay múltiples vínculos entre la regulación de la materia y la energía, la regulación física y la regulación cognitiva. Por supuesto, los procesos de regulación dividen a los actores entre reguladores y regulados, ¿no? Entre actores con poder de modificar las regulaciones y actores que son más bien tomadores de regulaciones que ya han sido decididas por otros. En tercer lugar, la expropiación. La expropiación se ocupa, una vez producida la regulación, requiere analíticamente a la regulación como momento previo, pero la expropiación supone la apropiación de la materia física, es decir, de las materias y las energías. En la expropiación tenemos como actores a los expropiadores y a los expropiados. Los expropiadores obtienen una diferencia favorable en términos económicos y esa diferencia favorable es a expensas de los actores expropiados. Hay una asimetría objetiva en esa relación social y no importan en esa situación demasiado para decidir si se trata de una expropiación o no las percepciones subjetivas. Los actores pueden percibirlo como algo justo y hasta conveniente, legítimo, porque justamente esa es la función de la regulación constituida que nombrábamos recién, ¿no? Pero eso no merma el hecho de que se trate de una expropiación. Bueno, después hay una característica que puse ahí que es un poquito técnica, surge de un debate del marxismo analítico y demás, respecto de que una forma también de reconocer la expropiación es que los actores expropiados, aunque les parezca legítimo aquello que ocurre, no se verían enfadados si les ofrecieran más recursos de los que reciben, ¿no? Pero bueno, sobre eso pueden leer un poco más la argumentación, no me querría extender acá. Por supuesto, la expropiación, como ya habíamos señalado, ocurre en la esfera de la circulación y el intercambio, es decir, cuando los bienes ya están producidos, ya están disponibles. Es una confiscación en muchos casos, a lo largo de la historia, mayormente sin intercambio, dentro del capitalismo también, pero en algunos casos hay intercambios asimétricos, ¿no? Y el objeto son, como también decíamos en la introducción, las materias y las energías mayormente no humanas. A ver, una salvedad aquí, que también pueden leer si les interesa a la búsqueda de mayores detalles y precisiones, es que a lo largo de la historia de la humanidad las expropiaciones han incluido a los humanos. Se regulaban sociedades en las cuales se decidía quién era dueño de qué sujetos, ¿no? No solo de qué campos y de qué ríos y de qué montañas, sino que también los sujetos humanos eran objeto de la expropiación. Sin embargo, uno de los rasgos fundantes en términos legales, la práctica por supuesto varía, pero en términos legales uno de los rasgos fundantes del capitalismo, si no el rasgo fundante, es que los sujetos humanos no pueden ser expropiados, no pueden ser apropiados. La propiedad de la materia y la energía de los sujetos humanos es sólo de cada individuo humano, en términos legales. Entonces, por eso es que en la expropiación específicamente capitalista, el objeto son las materias y energías no humanas. Claro, la expropiación es un fenómeno contrario al tipo ideal del capitalismo
que presenta el intercambio de valores equivalentes, ¿no? Se nos dice que en el capitalismo intercambiamos mercancías libremente. La expropiación parece decir otra cosa, que hay gente que se queda con tierras, con bienes, de un modo que no parece muy vinculado a la idea de un intercambio justo. Y la historia de este concepto de expropiación arranca posiblemente con Marx, con la idea de acumulación originaria, y luego se va extendiendo en la teoría de Rosa Luxemburgo, aparece la idea de que el capitalismo necesita algún espacio exterior vinculado a su crisis de sobreproducción y demás, y que lo que estamos llamando aquí expropiación está asociado a esa expansión del capitalismo. Digamos, el capitalismo necesita del no capitalismo. Las relaciones sociales de producción capitalistas necesitan de una otredad de relaciones sociales de producción no capitalistas para continuar su expansión. Luego David Harvey extendería algo de ese razonamiento con la idea de acumulación por desposesión. Seguramente ustedes tienen para leer un capítulo de este libro de David Harvey donde explica su visión. No me voy a detener en eso, es una visión con la que tengo algunas divergencias y algunas coincidencias, pero sí querría dejarles esta cita de Rosa Luxemburgo, que señala con mucha claridad la heterogeneidad de mecanismos que presenta la expropiación, ¿no? Dice, aquí reinan como métodos la política colonial, el sistema de empréstitos internacionales, la política de intereses privados, la guerra. Es decir, combina en esa oración algunas cuestiones que nos parecen muy asociadas al intercambio pacífico, como los empréstitos internacionales y la política de intereses, con otras que nos parecen más bien excepcionales o ajenas, como la guerra y el colonialismo. Sin embargo, la idea, o una de las muchas ideas valiosas de Rosa Luxemburgo, es las dos cosas están juntas. Las dos cosas son formas de lo que acá estamos llamando expropiación, ¿no? Son mecanismos para obtener una asimetría en el intercambio de materias y energías. Entonces, eso en cuanto a la expropiación y a la historia, digamos, del concepto de expropiación, lo que quería señalarles también es que no se trata de un fenómeno acotado a los orígenes, digamos, a una acumulación originaria en el sentido de Marx, sino que, como lo van mostrando Rosa Luxemburgo, David Harvey y muchos otros autores, pues se extiende en la cotidianeidad del capitalismo en sus distintas etapas, se expande la expropiación, no es un fenómeno marginal de un pasado oscuro que ahora ha quedado de lado, sino que en el presente el capitalismo sigue echando mano de la expropiación como uno de los mecanismos prototípicos para acumular capital. De este modo podemos ver que la expropiación toma dos formas. Una es fuera del capitalismo, esta es la señalada básicamente por Rosa Luxemburgo y en alguna medida por Marx también, digamos, es la apropiación y mercantilización de los bienes públicos, bienes club, bienes comunes, pues es una terminología un poquito de economía, pero digamos, de la naturaleza que está disponible, si quieren, de aquello que es producido como commons, como bienes comunes. Pero lo otro que quiero agregar y enfatizar es la expropiación dentro del capitalismo, ¿no? Mediante las relaciones entre centros y periferias, por caso, pero también mediante las disputas sectoriales, ¿no? La idea de que un sector o que unas empresas o que un país o que un conjunto de actores capitalistas se apropia de modos que están un poco reñidos con la idea de un intercambio de equivalentes de las riquezas de otros,
es una constante en el funcionamiento del capitalismo, no es, insisto, una rémora del pasado. Entonces tenemos, claro, las expropiaciones y confiscaciones de tierras, las apropiaciones de recursos naturales, como el petróleo u otros minerales. Tenemos las llamadas relaciones de intercambio desigual, señaladas por Emmanuel, por las teorías de la dependencia. Y tenemos, crucialmente, las modalidades de especulación financiera, de endeudamiento, que son menos visibles que expulsar campesinos de una tierra, pero que están indisolublemente ligadas a esas formas de expropiación, ¿no? Las finanzas son un modo o determinadas formas, ¿no?, de ejercicio de la actividad financiera, sobre todo las asociadas al endeudamiento de los sectores populares o de los países periféricos a tasas estratosféricas, son una parte de los procesos de expropiación. Naturalmente habría que discutir esto mucho más y, como les decía, en esta clase no nos vamos a detener tanto en la expropiación como tampoco lo hicimos en la regulación, sino que el punto central es la explotación y hacia allí vamos.